El progreso es imposible sin desviarnos de lo normal. Una frase de Frank Zappa que le queda perfecta a cualquier emprendedor y en general a cualquier persona que quiera cambiar al mundo. El día de hoy me acompaña Paulina Arreola, quien me platica sobre abrir el primer fondo de Venture Capital en México, sobre ser una de las primeras mujeres CEO en el mundo de tecnología en 2014 y sobre cómo aplicar todo ese aprendizaje trabajando en una gran empresa como es Facebook, con sus más de 3,000 millones de usuarios. Todo eso después de que desde chiquita su sueño era ser presidenta. Acompáñenme a esta súper entrevista con la Pau. Esto es Rompiendo el Molde. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo el Molde, un programa y un espacio donde platicamos sobre formas que tenemos para estar mejor, para tener una mejor vida pensando diferente, haciendo las cosas de manera distinta simplemente. Y hoy estoy súper emocionado porque está aquí una de mis mejores amigas con la que normalmente yo agendo mínimo 6 horas cuando vamos a comer y que eso se extiende a 12 cuando no nos medimos. No lo vamos a hacer así de largo y vamos a ir más puntualitos, pero ella tiene muchísima experiencia en todo el mundo de la innovación, trabajando en fondos de capital privado, trabajando en empresas gigantes como Facebook y también con una gran historia como emprendedora. Entonces, Paulina Arreola, a.k.a. La Pau, a.k.a. mi hijita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy feliz porque exacto, vamos a poder editar nuestras conversaciones que normalmente son de 6 horas a menos de una y la voy a poder escuchar, así que muy feliz. Va a estar raro, va a estar raro darte con tanta prisa. Voy a ser muy precisa, lo prometo. Bueno, ¿nos podrías platicar un poquito sobre lo que has estado haciendo recientemente de trabajo? Ahí, porque me interesa pintar todo ese camino, porque tu vida es muy ecléctica y hay de todo. Quisiera partir de qué es lo que has hecho más recientemente y luego irnos para atrás. Bueno, trabajo actualmente en Meta, esta gran compañía de tecnología, y mi rol particularmente es conectar a los grandes emprendedores, compañías de tecnología en América Latina con oportunidades dentro de la compañía para codiseñar producto, features que sean relevantes para el mercado latino y siempre como un enfoque de innovación y conectando mucho con emprendedores. Y de mi tiempo fuera de Meta, soy inversionista ángel, que es algo que he estado haciendo en el último año, que creo que ha sido algo que ha definido mis últimos meses. Eres del mundo startupero 100%, te encanta. ¿Qué es lo que te gusta de esto? Creo que es las personas al final, ¿no? Que están como que son tan ingenuas y con tanta esperanza en el futuro que están dispuestas a subirse las mangas, a ponerse a trabajar, pero olvidando cómo se han hecho las cosas antes, ¿no? Como olvidando cómo eran las instrucciones del rompecabezas, porque seguro siempre, esa es la respuesta, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Y son siempre el superhéroe, ¿no? De nuestra generación que une como arte, creatividad, que no es siempre, ¿no? Pero es mucho más justo, sobre todo en la industria de tecnología, para iniciar y tú ser un emprendedor es mucho más abierto a que más personas participen y nunca había sido tan fácil ser emprendedor en la historia de la humanidad. Entonces me gusta particularmente estar cerca de toda esa gente. Claro, y al final las empresas son las que empujan los grandes cambios, ¿no? Impulsados por la gente que las crea, ¿no? Los fundadores y todo. Pero es algo nuevo, exacto. O sea, no los emprendedores no tenían esa figura, ese nivel de poder y de multiplicación y de abundancia hace 100, 200 años. No. Ahorita es esa figura. Ni hace 10, Pau. O sea, sí, ahorita claro. Creo que el pico de ritmo al cual crecieron unicornios el año pasado, según yo, fue de febrero a febrero 2021-2022 y fueron más de 600. Y hace 10 años habían 4, ¿no? O sea, es un ritmo, incluso ahorita con la desaceleración económica sigue con todo. Y sí, como dices, algo también que me encanta es esto que yo considero no es una creencia mía, sino más bien es una certeza que dijiste, que es justamente que siempre podemos estar mejor. Siempre se pueden hacer cosas de mejor manera. Entonces, bueno, encantado ya con eso. Y ahora sí, vámonos para atrás. Tú eres de Durango, yo lo sé, y luego viviste pues toda tu vida en Hermosillo y luego ya te tuviste que venir para acá para estudiar pues todo esto de creación de empresas, ¿no?
Yo es algo que yo no viví. Yo siempre vivía en la Ciudad de México. Y pues es aquí, es como que fácil, pues estudias donde estás y listo, ya está. ¿Cómo es esa decisión o esa forma en que se toma ese primer pues paso hacia esto que ha definido ya tu vida, que son los negocios, que es venirte a estudiar, dejar tu casa? ¿Es algo que hace mucha gente? ¿Es algo que hace poca? Más o menos sobre eso nunca hemos platicado y me interesa mucho. Nunca hemos platicado eso. O sea, es algo familiar. O sea, en mi casa, de mi lado paterno, mi papá fue huérfano muy morro, tenía 10 años. Wow. Y como que lo hablaba hace este fin de semana con mi papá, ¿no? Como que todos los hermanos fue algo que salió ahí natural de supervivencia y de oportunidades, que todos se volvieron emprendedores. Y en mi casa, cuando mis papás se mudan de Durango a Hermosillo, capital del mundo, mi papá sale de una empresa gubernamental que estuvo como toda su vida y era como la definición de éxito. Él es ingeniero agrónomo, que era lo correcto, sale y empieza una compañía. Entonces, para mi papá siempre esa era la narrativa dentro de casa, en las conversaciones, de la comida del diario. Crear de empresa. Crear, ¿no? Tú crea, y junto con una cosa de servicio y de impacto. Entonces, a mí desde muy chiquita era, Paulina, tú vas a ser presidenta. ¡Órale! Entonces, yo me creí que eso iba a suceder, ¿no? Que eso era posible y que había esta emoción también de ser la primera, de que no había. Entonces, había una narrativa también ahí de género interesante, donde la vida puede estar compleja, o nadie lo ha hecho, o no hay esas figuras, pero eso no es razón para no hacerlo. De hecho, hay una intención fuerte en que seas la primera, pero y particularmente presidenta, por un tema de servicio y de impacto. O sea, hace 30 años esa era la forma en la que cambiabas las cosas, ¿no? Y particularmente en nuestro país, en la historia que tuvimos de transición en mi generación, ¿no? Y cuando estoy en la prepa, tratando de decir qué es lo que voy a estudiar, yo quería estudiar ciencias políticas, porque iba un poco con esa narrativa de vida. Imagínate que pues si me hubiera hecho presidenta, pues, sí. Yo era como que desde niña, y por eso estudié ciencias políticas y ahora soy presidenta de México. Pero pues sí, me he hecho un clavado todo ese mundo y dije, sí, me importa el impacto, pero yo tengo poca paciencia. Yo quiero el impacto rápido y suavecito. Y la política, pues definitivamente no es algo rápido, inmediato, de individuos. La burocracia. Exacto. Que yo soy muy positiva y muy zen, pero si algo rompe eso, si un día me quieren hacer enojar, me ven por la calle, háblenme, háganme firmar o hacer un proceso burocrático. Entonces dije, sí, esto no es por acá. Y estaba buscando otras carreras y me topo con una carrera que se llama Creación y Desarrollo de Empresas. Uh-huh. Y ese era el auge de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ¿no? Y fue como, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Si quiero cambiar al mundo, o sea, esa era la razón. Si quiero cambiar al mundo, esta es la forma en la que la tengo que hacer, ¿no? A través del emprendimiento, que era más tradicional porque Sonora, ¿no? Es un estado muy emprendedor también, lo tenía a mi alrededor, pero de industrias más tradicionales. Pero por ahí un poco, o sea, y ahí empezó y ya no hubo vuelta atrás, y que a eso es mi obsesión y pues he dedicado toda mi vida profesional a eso. Ok. Y entonces sales, ya te estuviste aquí en México, ya dejada tu familia, todo. No, yo estudié en Hermosillo. Ah, ¿estudiaste allá? Yo estudié en Hermosillo y estuve como un año fuera estudiando como de intercambio. Okay. Me vi un verano nada más a hacer unas prácticas en el verano a Ciudad de México, porque en mi cabeza también el mundo era muy grande. Entonces, si yo quería cambiar al mundo, pues tenía que trabajar en los ambientes con la gente más talentosa, en los ambientes también, no sé si hostil es la palabra correcta, pero escuchaba a estos grandes empresarios que decían, o sea, Ciudad de México, ahí es, ¿no? Puro tiburón. Pero si sobrevives ahí, después puedes regresar a casa, pero ya te va a ir increíble porque sobreviviste a nadar entre tiburones. Sí. Entonces dije, me voy a ir un verano. Yo soy de un pueblo, igual no me gusta, dicen todas estas cosas locas de Ciudad de México, igual no me gusta, pero bueno, voy a probar. Y llegué y me explotó la cabeza y dije, esta va a ser mi próxima casa cuando termine la escuela, ¿no? Ese era el plan. Ok, entonces ya terminas de escuela y ahora sí dices, eso me gustó, ahí es donde está la acción, vámonos para allá. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Mi primer trabajo
fue en un fondo de Venture Capital. Me tocó con los otros 2 socios del fondo abrir las oficinas para América Latina, un fondo que se llama 500 Startups, que probablemente es el fondo más activo del mundo. Invierten en diferentes como etapas. Billions meten. Sí, y desde muy cheques pequeños en etapas muy tempranas de $50, $60,000, exacto, a tener un montón de unicornios en su portafolio. Yo había venido hace un año en mis prácticas y había participado en un evento comunitario que se llamaba Startup Weekend y era el primero que sucede en México y hacías una empresa en un fin de semana con desarrolladores y diseñadores y me explotó la cabeza y ahí conocí a 60 personas que estaban igual que yo, lo que decías, que nadie sabía que era una startup, que podías vivir haciendo aplicaciones, que tecnología no era algo de arreglar computadoras, sino que era el canal, era el futuro para construir lo que sea. ¿Estamos hablando de 2012? Estamos hablando de ese evento 2011. Ok, 2011. Ok. Entonces conozco a todas esas personas, desarrolladores, gente que solo queríamos aprender, ¿no? Y teníamos un hambre también de comunidad y lo encontramos ahí. Yo, exacto, regreso a mis tierras, termino la universidad porque yo terminé mi escuela en San Francisco, en Berkeley, y conecto con estos amigos que había conocido, a varios amigos en ese evento, ¿no? Que unos ya estaban trabajando en tech y unos de estos amigos estaban diciendo, queremos pues abrir un fondo de inversión, el primero que invierte en startups en etapas tempranas en México, no existía, ¿no? Entonces nos vinimos y abrimos Mexican VC, que invertía en startups y fue adquirido después por este fondo de 500 Startups. ¿Y de verdad el primero? De verdad, el primero. ¡Wow! Pablo, esa no me lo sabía. De verdad, el primero. Sí, que invertía como un vehículo de Venture Capital con equity y todo lo que sabemos. Era el primero que existía y era un formato muy como lo conocemos de aceleradora, de relación de te agarro de la mano y crecemos juntos y vamos descifrando qué hacemos. Y de ahí salió Conecta, por ejemplo, que hoy es una gran compañía mexicana. Ya de FEMSA. Y a Defensa, un montón. Y esa primera generación donde ahorita todas esas primeras personas que estuvimos en los eventos están trabajando directores, fundadores, inversionistas, como líderes de la industria de tech en América Latina, en el mundo. Entonces ahí arrancó mi carrera. O sea, imagínate, o sea, normalmente tenemos los primeros años como profesionistas de que a ver qué hago, a ver dónde me acomodo. Y prácticamente el trabajo de todos era necesitamos desarrollar este ecosistema, porque esto es grande, esto tiene que crecer para que funcione. Tiene que haber miles de compañías que no van a funcionar. Entonces, ¿cómo creamos esos ciclos? Entonces, nuestro trabajo era ir y decirle al ganadero, oye, ¿quieres invertir en startups? ¿Qué es una startup? Un paso atrás. Y definir, o sea, de educación a los mismos talentos. Oye, ¿por qué deberías tú de dejar tu trabajo y dedicarte y ser emprendedor? ¿Y qué significa para estilo de vida, de impacto, talento? ¿Cómo sigues creciendo? Inversión. O sea, construir ese ecosistema que hace 12 años, pues no, lo que dices, no existía en México. Toda la narrativa completa. Exacto. La historia, este gran sueño y de que junto con la historia de México como esa gran oportunidad que después se tradujo a América Latina. Ahora la narrativa que tenemos todos, ecosistema, ya no solo nuestros países, México, Colombia, Brasil, sino todos completo. América Latina. Es lo que estamos defendiendo, esa narrativa, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí me detengo. Órale, y en esta, vamos, de esta cúpula de gente que tú conocías ahí, ya todos son exitosos directores y todo, después de 10 años de estar pegándose durísimo, ¿no? O sea, no es como que nada fácil porque justamente crearon esta nueva industria. Y ahí igual me gustaría que me compartieras aquí ¿cuál fue como los más grandes retos de empezar justo con esta comunicación, con esta educación? O sea, ¿qué dirías que era lo más difícil en esos momentos? Pues es como el crear sistemas de automotivación, porque los no son diarios y las señales de que las cosas no van a funcionar son desproporcionadamente mayores que las que sí van a funcionar, ¿no? Entonces, como mantener esa energía que ahora hablo con mis
amigos, ¿no? Con los que este primer equipo que abrimos 500, que ya todavía están 2 socios juntos, pero ya todos los demás nos regamos. Y era el que qué ingenuos éramos, ¿no? O sea, pero funcionó. Pero ¿cómo íbamos si nos parábamos a alguien y decirle, dame tu dinero? Yo voy a encontrar a esos emprendedores y lo voy a multiplicar. Y es por aquí, nunca lo has hecho, nadie en tu entorno lo ha hecho, no tengo a nadie que darte referencia, nunca lo hemos hecho nosotros. Tenemos todos 25 años, pero va a funcionar, ¿no? Y funcionó, pero el de recordar decir, si lo hiciéramos hoy, a nuestra edad, probablemente no lo haríamos. Pero claro, esos sistemas de crear esa comunidad de no decir me voy a rendir o tienen razón, desde mis papás, ¿no? Diciendo como eso no, Paulina, de cómo que tú misma construiste tu mesa de escritorio y qué trabajas, cómo le explico a tu abuela qué te dedicas. Eso no suena muy, muy estable, ¿no? Como que medio los papás quieren asegurarse que después de que te gradúes ya vas a estar bien financieramente. Pero era de que no, espérame, déjate cuento toda la historia y cómo en el futuro va a hacerte sentido, ¿no? O sea, este caldo necesita cocinarse un tiempo. Entonces creo que eso era lo complejo, el no saber si iba a funcionar, pero entonces es muy solitario tener nuestros sistemas internos de proteger esa narrativa. Sí. Ok, ¿y qué dirías que es la clave para obtener el sí dentro de tanto no? ¿Qué hacían diferente para obtener esos diferentes sí de los diferentes stakeholders, de los emprendedores, de la gente con el dinero? Personalmente me interesa. O sea, tal vez no es tan emocionante la respuesta, pero tienes que tocar 100 puertas y hay una probabilidad de que vas a encontrar ese sí. Entonces ahí está matemática de las horas que le tienes que dedicar a cualquier actividad para hacerte experto. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros y la industria, porque nadie lo había hecho, le teníamos que poner las horas de ir a tocar todas esas puertas para ir entendiendo esas pequeñas señales, ¿no? Y nos fuimos encontrando a esos primeros valientes que era oye, yo trabajé en Mercado Libre en Argentina cuando empezó hace 15 años, medio entiendo lo que estás diciendo. Yo voy a entrar con ustedes. Y es algo muy personal. Cuando lleva esta clase de inversión, la cosa particular de Venture Capital era que aquí estás invirtiendo en personas. Esto no estamos hablando solo de dinero y cómo se traduce es una inversión muy personal. Entonces creo que ese fue un cambio de cómo estábamos haciendo nuestra estrategia, que no era decirte, oye, es que aquí vas a hacerte porque estas compañías van a crecer exponencialmente y te vas a hacer millonario. Entonces imagínate en que encontremos al siguiente Google. Los primeros que creyeron, así como nosotros, era un tema muy personal de decir, es que yo veo este talento alrededor de mí, en mi ciudad, en mi país, y sabemos que lo podemos hacer, solo nos falta un par de cositas, solo falta que una persona crea en nosotros, que nos dé un cheque de $30,000 y estamos del otro lado, eso es todo. Entonces cambiamos, éramos emprendedores nosotros, ¿no? Sí, y cambiamos esa estrategia eso funcionó, a la parte personal. Vender un poco más como el propósito, la finalidad, ¿no? Sí, y ellos dicen, claro, yo creo en lo mismo. Igual no funciona y pierdo mi dinero, pero comparto. Quiero pensar que sí existe ese futuro y ese mundo, entonces voy a apostarle a ese futuro que me vendiste. Oye, y entonces todas estas herramientas de autogestión, de automotivación, de aguantar los trancazos y en las cuales me queda muy claro que queda muy explícito que la repetición es la madre de la habilidad. O sea, así está. Tú tomas la decisión de salir de ahí y poner tu propia empresa, de poner lavadero. Exacto. ¿No? Entonces, ahí platícanos cómo es esa decisión, primero de salir y luego ahí nos vamos por el camino del lavadero. O sea, sabían César y Santiago, que eran los socios que me invitaron a esta aventura, que me desbloquearon venirme a Ciudad de México, a llegar ya suavecito y llegar en esta gran comunidad, ¿no? Donde conocía 50 emprendedores, inversionistas, lo que estábamos construyendo, pero yo ya me sentía de que lista porque tenía todos los ingredientes que los emprendedores justo venían a nuestra aceleradora para conseguir. Y al final yo tenía esta narrativa de como voy a ser presidenta, cambió eso un poco mientras estaba en la universidad, voy a ser una CEO, ¿no? Como que voy a estar en esa portada de Forbes, como
es la mujer CEO de esta compañía de menos de 30 años. Entonces, después de 1 año y medio de estar en 500, dije, ok, estoy lista. Es más divertido que te den dinero a dar dinero. Entonces, me aviento a esta aventura. Yo hice un análisis de qué era este negocio que era sencillo operativamente y que yo nada más me tenía que enfocar a hacer una máquina de tecnología de crecimiento y listo. Y ahí es cuando abro Lavadero, renuncié, no había mucho plan, tenía 23 años, tenía dinero y le pedí dinero a mi papá prestado solo para saber que tenía para pagar renta los siguientes como 3 meses, pero en mi cabeza todo iba a pasar ahí muy rápido y pues ya me aventé a esa aventura que Lavadero era una compañía que era servicio de lavandería y tintorería a domicilio. Esa era la premisa y que lo ordenabas desde tu celular. Hace esto, sí, 8 años, 9 años no existían apps ni todo este ecosistema que hoy nos parece muy obvio, pero esa era la premisa. Ahí era 2014, ¿no? Ahí era 12, 13, 13, 14. 13, 14, bueno. Sí. Y bueno, yo me acuerdo que cuando fui a mi primer trabajo en Vancomer, en junio 13 de 2012, no sabía usar el Google Maps y tuve todavía que preguntar a mi papá cómo llegar ahí a la fuente de petróleos, ¿no? O sea, de verdad que no es hace tanto tiempo, pero ha cambiado todo esto muchísimo. Sí. Entonces, ya estás ahí aventándote con este servicio de lavandería. Igual todavía teníamos unos iPhones y unos celulares que no eran los de ahora tampoco. El internet no era lo mismo. ¿Y qué retos te encontraste ahí a lo largo de todo ese tiempo y de qué te fuiste dando cuenta poco a poco conforme pasaba el tiempo? O sea, ha sido lo más complejo que he hecho en mi vida. O sea, tuve 3 compañías después y eso es lo más complejo que fue mi maestría, mi MBA. Sí. Y quien me rete y esa compañía en particular. O sea, no solo era porque yo era joven, porque era mi primera empresa, porque era mujer, porque era el 2014. Y tenías 23 años. Sí, era esa compañía en particular. O sea, yo me prometí que nunca volvería, iba a hacer logística de nuevo después de esto. Pero sí era un ecosistema donde otra vez mucho nuestro trabajo era educación. O sea, no era de... Oye, te vendo conveniencia y tú ya usas lavandería, que esa era mi lógica. La gente ya va a las lavanderías y tintorerías. Ahora solo le voy a cambiar el canal, que en vez de que vayan en persona y paguen en efectivo o lo ordenen por teléfono, lo van a hacer a través de su celular y vamos a iniciar en Ciudad de México, pues lo cual es mucho más abierto y sofisticado. Pepe no particularmente, que no sabe usar Google Maps, pero no, había estos early adopters en la Roma, en la ciudad. Y pues descubrimos que no, que teníamos que hacer toda una educación y como bautizo a la gente al internet, de cómo funcionaba, de cómo crear certidumbre, de que, oye, no te voy a robar aquí el dinero y tu ropa además, que era algo muy personal, como pago con tarjeta y cómo no con efectivo, aunque pensamos que era algo muy obvio, ¿no? Pero fue fue el reto de aprender que nada de lo que piensas, todo es un ejercicio de ciencia, de hipótesis y de probar y de medir y de repetir esto infinitamente con todas las condiciones. Pau, mencionas una palabra ahí importantísima que es confianza. ¿Cómo poder generar la confianza en ese modelo en 2013, 2014? A la gente primero que no tenía, pues básicamente... No estaba tan acostumbrado a estos servicios de que se llevan mi ropa y me la van a devolver y lo estoy haciendo a través de una app. Y luego de los pagos, que no es como que hubiera un PayPal o un Stripe, nada de eso. Entonces, ¿ahí cómo construías la confianza en Lavadero? O sea, nos tuvimos que quitar el sombrero de todo se resuelve con código y todo se resuelve con tecnología no, las cosas se resuelven con humanos. Entonces, como que cambiamos todo el foco y fue invertirle a nuestros repartidores, ¿no? Que no existían Rappi, no existía en el mundo cuando estaba Lavadero. Ahora nos parece muy normal ver a miles de ciclistas recorriendo las ciudades de nuestro país, moviendo bienes. No existía eso. Había señorcitos en moto que entregaban documentos o pizzas. Ajá. Eso era todo. Entonces, necesitamos entrenar a
y crear estos sistemas de logística que funcionen, donde hay atención al cliente, donde hay comunicación, crear equipos de soporte que no se resolvían con chatbots automatizados, para esa época donde metimos tecnología en nuestras lavanderías y aliados y volviéndonos como mucho más cercanos a ellos, y teníamos ahí reconocimiento de piezas y contábamos, y un tema de calidad donde nos quitamos ese sombrero de tecnología y decir, esto al final, pues sí, son cosas preciadas para las personas. Si estuviéramos del otro lado, ¿qué tendríamos que hacer? Le desaceleramos ahí un poco a resolver todo con código, a hablarle a la gente otra vez y ir convenciendo y educando uno a uno y acompañándolos en esto que para nosotros parecía lo más normal, pero que alguien lo hizo conmigo, ¿no? Darme mi bautizo hacia el e-commerce, hacia la tecnología, a interactuar con mi celular en vez de con una voz de una persona, o en este caso la señora de la lavandería, el dueño de la lavandería de la esquina de mi casa, que llevo yendo 10 años, ¿no? Cambiar eso. Ahí estabas ya también usando todo el modelo de usar capacidad ociosa, como Uber, como Airbnb, estas lavanderías que estaban usadas menos de lo que podía, menos de la capacidad que tenían, y les mandabas la ropa, y entonces era un beneficio para todos, ¿no? Exacto, era que era esa época en la que la mitad de las compañías o startups que conocían era, somos el Uber de inserte industria, caso de uso aquí. Nosotros éramos el Uber de la lavandería, que nuestro modelo nosotros empezamos, decíamos, imagínate que pusiéramos que todas las paredes de aquí alrededor de estos edificios de departamentos fueran de vidrio. ¿Cuántas lavadoras, secadoras veríamos y cuánto tiempo realmente se están utilizando de tiempo ocioso? O sea, nuestra visión primero era cómo ocupamos eso. Después vimos que era muy complejo operativamente y nos movimos a un modelo de lavanderías, que también es toda una lección de cómo interactúas con industrias tradicionales, negocios familiares que llevan generaciones tal vez operando de una forma, y llega una mocosa de 23 años a decir, no, es que esto va a explotar, ¿no? Y todos nos vamos a hacer millonarios y vamos a cambiar el mundo. Infinitas momentos. Oye, ¿y ahí con cuántos eran en el equipo? ¿Eras tú con cuántos co-founders y cuántas personas llegaron a estar? Tenía una socia que era como la directora de operaciones, y yo tenía el puesto de CEO, y terminamos para cuando vendimos la compañía, pues yo creo que teníamos como unas 12, 15 personas en soporte a cliente y como en operación, y tendríamos a unos 60 repartidores en la ciudad, y trabajamos como con unas 25 centros de lavado que después ya los hicimos. Eran como estas fábricas que trabajan con hoteles, no tanto estas lavanderías familiares. Ok. Entonces todo eso fue cambiando. Sí. ¿Qué aprendiste tú ahí de ese desarrollo, de esa innovación también? O sea, del proceso. Ya me dijiste una cosa muy importante, que es no todo se resuelve a codigazo, ¿no? Y luego también toda esta mentalidad de experimentar también estaba muy clara. Pero ¿cuál dirías que fue la lección más importante de todas dentro de ese tiempo? Creo que hay un tema de inteligencia emocional que casi no se habla cuando hablamos de construir compañías, ¿no? Hablamos de que sí es muy importante el talento y la gente, pero normalmente es, oye, tú tienes unas capacidades que se complementan con las mías y así construyes el equipo y vas y ejecutas. Pero ya cuando estás adentro tiene que haber una alineación tiene que haber una alineación de visión. Ahorita me acordé de un blog post que escribí como tema terapéutico en un momento de crisis de lavadero, de mis lecciones que había aprendido, creo que era el segundo aniversario de la empresa, que era de que antes de que tuvieras un minimal viable product, como tu producto mínimo viable, tenías que tener una visión mínima viable, como que a dónde vas a correr con esto que estás construyendo. Antes de construir nada, tienes que tener una visión clara y asegurarte que con estos primeros valientes, locos con los que lo vas a construir están de acuerdo. Y luego desarrollar esta inteligencia emocional donde todos los días van a salir 100 cosas mal, porque estás haciendo algo por primera vez. Entonces, eso que sucedió lo mismo en 500, ¿no? Que es, todas las condiciones apuntan a que esto no va a funcionar. Entonces necesitamos crear modelos para aguantar. Acá era similar, pero con condiciones distintas, porque acá estábamos los ojos, en vez de que fueran 50 inversionistas y 50 emprendedores, acá teníamos a
miles de clientes, ¿no? Dándonos su retroalimentación de cómo se deberían de hacer las cosas, de qué estaba mal, prensa muy fuerte, ¿no? Había un foco en donde éramos la compañía formada por 2 mujeres. O sea, esto no existían emprendedores, menos mujeres, ¿no? Y todavía la narrativa alrededor de género no existía. Entonces era muy de que más vale que funcione. Entonces balancear esto en una profesión que tienes un rol muy solitario y mantenerte fuerte, no existía. Se asumía que si tenías las ganas y el amor y la pasión por lograr esa visión, ibas a aguantar ese camino. Ajá. Y fue muy duro. Entonces esa fue mi segunda lección de vida, donde al final eso es trabajo, y para hacer el nivel de productiva y de resultados yo tengo que estar bien. Primero como Paulina. Entonces, ¿qué necesitaba yo como Paulina para estar bien? Cambió, lección de que le dio la vuelta totalmente a cómo trabajo, cómo construyo cosas. Ok, y entonces nos platicas que después de todo este camino de lavadero, terminaron vendiendo la compañía. Ahí, ¿por qué decidieron venderla en lugar de levantar capital y crecerla? O sea, ¿cómo se alinearon ustedes dos? ¿Cuál fue esa conversación? ¿Qué pensaron? Fueron conversaciones de meses y la mitad de las veces eran desgastantes emocionalmente porque teníamos que alinearnos en esa visión, ¿no? Las opciones, tal vez teníamos 20 opciones de qué seguía para el lavadero. Uno era que era muy pesado operativamente. Éramos una compañía de tecnología que teníamos un tema increíble de tema de logística. O sea, nos convertimos en una compañía de logística porque lográbamos recoger un bien, lo movíamos, lo procesábamos, que además eso podrían ser docenas de piezas internas, y luego regresártelo en 24 horas en Ciudad de México, ¿no? Que no es cualquier reto de logística. Complicadísimo. Y aunque teníamos una tecnología increíble que nos ayudaba a predecir y a meter todos esos elementos que podían modificar ese resultado para que sucediera, éramos una compañía muy operativa y ninguna de las dos nos veíamos con roles o construyendo compañías muy operativas. Entonces había una fricción entre la típica inversión que tienes en Venture Capital en tecnología con el negocio que teníamos, que era sí hay tecnología, pero no totalmente. Entonces tú quieres construir centros de lavado, invertir en logística, que Rappi lo solucionó increíble y fue un parteaguas para compañías de logística en la industria, pero para antes era, ¿por qué te voy a dar dinero para que compres motos en vez de que contrates a ingenieros desarrolladores? Entonces fue muy difícil levantar capital. Okay. Nosotros no queríamos, había inversionistas que eran más tradicionales o para franquiciar, pero no era un interés para nosotras personalmente y estábamos muy mal emocionalmente nosotras como fundadoras. Nuestro equipo era increíble. O sea, decían, aguantamos nosotros sin sueldo en lo que resolvemos todos, tenemos 1000 ideas, pero arranquemos esto. Y estábamos cansadas, no nos gustaba la opción y apareció un inversionista que era cercano, habíamos levantado capital, pero ya se quemó y era un negocio ya rentable, que éramos muy negocio típico de mujeres, muy enfocado a rentabilidad, aunque fuéramos en innovación, pero no nos emocionaba tanto y no íbamos a hacer tanto dinero como el sueño que teníamos al inicio. Y uno de los inversionistas, que era cercano a uno de nuestros inversionistas, dijo, oye, medio yo estoy en ese terreno de que me gusta llevar negocios tradicionales con mezcla de tech, yo lo adquiero y a mí sí me gusta operar, dámelo, dame a tu bebé. Y dijimos, ay, qué belleza, ¿no? Te entrego a mi bebé para hacer las cosas que yo no sé hacer, que no tengo una energía para aprender a hacer, ni quiero, pero pero esto es valioso, o sea, construimos un montón de valor. Claro. Y hay diferentes roles que hay entre toda la gente que, bueno, pisa este planeta Tierra. Hay quien está más puesto para ser CEO, para ser COO, para ser CFO, de todo, ¿no? Entonces, en lo particular, a ti no te gustaba tanto esta parte operativa, ni a tu socia. Yo en lo personal tampoco soy alguien que le gusta la parte operativa, mucho más de estrategia. Sí. Ni siquiera tanto de finanzas, me gusta mucho más de estrategia. Y aunque, bueno, las finanzas son mi base, ¿no? Sí, pero creo que justo esa es una parte muy, muy cierta, ¿no? Como ser auténtico contigo mismo, de decir, ¿sabes qué? Pues esto no es lo que a mí me gusta y entonces va a lo que sigue.
que es, o sea, siempre que se acercan jóvenes o me invitan a dar charlas en universidades, les digo, esto es una experiencia de doble filo porque uno te da todas las oportunidades porque es tu espacio que tú creas y por los retos que requiere a que descubras para qué eres bueno y que te gusta y que te paga bien, que tiene que tener estos 3 elementos para que algo valga la pena que hagas, ¿no? Estos 3. Si le falta uno, búscate otra cosa. Entonces, ser emprendedor muy morro, pues te da espacio a experimentar, lo cual no tienes normalmente en una empresa o hasta en una startup, ¿no? Si no eres fundador o de los primeros empleados. Entonces me dio esa respuesta, pero no todo el mundo sobrevive. Hay gente que queda con mucha cicatriz si estás muy joven, porque todo es primerizo y no sabes cómo lidiar con todo el caos y dicen, esto no es para mí, yo me voy a algo más tranquilo y seguro. Claro. Entonces, lo que tú terminaste haciendo fue, vendes esto y luego te seguiste ahí haciendo temas de empresas, ¿no? O sea, vi por ahí delivery, varias cosas por ahí. ¿Nos platicas estos otros emprendimientos que hiciste? Como que lo que descubrí era que lo que me gustaba hacer y era buena era temas de producto. No tanto dirigir la compañía, sino a mí me gustaba producto, que es muy divertido porque tienes que ver parte de estrategia, negocios, ventas, ingeniería, cables. Todo se conecta y se expresa a través del producto. Entonces es lo que se vende. Exacto. Y descubrí que ese era lo que me gustaba hacer. Entonces lo hice fueron otras 3 compañías, otra que todas directos a consumidor. Delivery era para entregas, eran paquetes de ingredientes y recetas para que tú cocinaras. Y también era el ecosistema de tech hace 10 años. Era muy inspirado en lo que estaba sucediendo con nuestros vecinos acá arriba. Entonces había tomábamos modelos de negocios que veíamos que eran exitosos y lo intentábamos replicar con nuestro conocimiento local. Entonces 2 compañías eran eso. Ahí está Blue Apron, ¿no? Que hoy en día es pública. Por ejemplo, exacto. Entonces era Delivery, era eso. Pero ya éramos con Julian, que era CEO. También no era su primera compañía. Entonces ya éramos más sofisticados y sabíamos, estos van a ser nuestras metas y tienen que suceder bajo estas condiciones en estas fechas. Si no sucede, listo, al siguiente. O sea, un emprendimiento así de que verdaderamente vamos a probar esto. Si no sirve en 3 meses, en 4 meses, vámonos. Si el costo de adquisición no es de $7 para este año, es que el mercado no está listo. Así lo medías. Sí, como métricas muy particulares con tiempo de nuestra experimentación, también es esa sofisticación de saber qué medir, dónde encontrar esa data, cómo la traduces o cómo creas tú tus propios puntos de referencia para saber y decirle también al inversionista a qué retos me meto y cuánto necesito para probar estas hipótesis cuando levantas capital en etapa temprana y ya no seguir, porque a veces lo que pasa es que hay esta ilusión cuando tienes dinero de Venture Capital de cómo sigues operando y tienes capital para seguir operando, que va a funcionar eventualmente. Entonces, algo bueno del emprendedor latino es que somos pues mucho más limpiecitos en eso, a llegar al negocio, al dinero lo más rápido posible, porque el capital era más limitado antes. Ok. Entonces no funcionó. El mercado no estaba listo y nosotros no llegamos a esos unit economics, esas unidades métricas que queríamos llegar y cerró. Oye, este es todo el Lean Startup, toda esa mentalidad de innovación, 100% de reconocer y listo ya está, no tomo una decisión emocional, 100% evitándola, ¿no? Métricas muy claras, reglas claras, esto se acabó, listo ya está. Y algo que dices también en cuanto al mercado, que el mercado no está listo, eso me resuena mucho también de el emprendedor más exitoso en cuanto a generar unicornios, que es Bill Gross, ¿no? Allá el fundador de Idea Lab y que le gana a Musk, ¿no? Tiene más que él, tiene 7. Y lo que hacen ellos en un estudio es decir, a ver, ¿qué es lo más importante para el éxito? La gente, es el producto, es el cual, tal, pa, y al final terminan diciendo que es el timing.
El timing lo es todo. El mercado no está listo, bien lo dijiste. Sí, ese timing normalmente lo decimos en conversación que es la suerte. Es esa suerte, pero es el momento y es lo que no puedes controlar y para eso experimentas, ¿no? Para ver si el tiempo, medir si el tiempo era el correcto. Obviamente los otros son súper importantes, pero no tanto. O sea, dentro del proceso de innovación, esta forma de probar en chiquito es 100% para probar si el timing es correcto y ya. O sea, ahí puedes modificar, puedes tú hacer tu propio tiempo, ¿no? Y generar tu propia suerte. Ha sucedido, para eso necesitas mucho capital, lo cual no era opción para nosotros en esa época. Ok, entonces, bueno, empiezas a hacer estos emprendimientos y de pronto, ya unos meses después, apareces ya en Facebook, hoy en día Meta. Entonces ahí me interesa muchísimo o sea, cómo es la transición después de estar pues en 500, pero empezando abriendo la oficina, de todo esto, luego de emprendedora, haciendo otros proyectos, probándolo rápido, así con toda la libertad del mundo la podemos probar, a trabajar ya en esta empresa de 45,000 empleados hoy en día. Antes sí, claro. ¿Ciento y tantos? 140, 130. Ah, bueno, entonces tenía mi dato más de 140. La velocidad, sobre todo los últimos 2 años que ha crecido, es una locura. Ok. Entonces, ¿cómo es eso? O sea... Timing correcto. Yo estaba siempre les digo, estaba muy frita ya de todos estos años. O sea, mi gasolina de automotivación ya estaba muy gastada, ¿no? Porque, o sea, al final siempre hay ese tema emocional de por qué lo estoy haciendo, por qué estoy tomando todo este riesgo, por qué estoy trabajando 13 horas diarias, porque es lo único que pienso, porque siempre es primero este bebé o este niñito que el resto de las cosas. Entonces ya me gasté mi gasolina porque me faltaban otros elementos para que no fuera tan remar contracorriente. Entonces en mi cabeza era, ok, sí quiero, o sea, esto es lo mío, ser emprendedora es mi espacio, es mi arena de juego que a mí me gusta. Ya lo encontré y sé que es aquí, pero no voy a volver a fundar una compañía. Una de las elementos era sin dinero de inversión, muy particular desde el momento 1. Y puedes tener buen dinero a buen precio de buenos inversionistas. Esta es mi teoría con 3 formas. Ya tuviste una compañía muy exitosa, entonces te puedes decir, oye, Pepe, dame 100 pesos. Ya hice esta compañía que la gente me dio 100 pesos y lo multipliqué a 150. Tú me dices, claro que sí, ahí te va. No lo tenía, ¿no? Te llevaba 4 compañías que pues, no habían sido unicornios o grandes salidas de venta. Uh-huh. La otra es que estudiaste en una de las top universidades de Estados Unidos, lo cual no tenía muchas ganas de hacer. No quería entrar a deuda y no sabía qué tanto me iban a enseñar después de los MBAs que yo ya llevaba, ¿no? Entonces, ya te habías aventado. Dije, era medio burocracia. Sabía que ese era un camino muy sencillo donde yo estudiaba un examen, entraba a una universidad, me entraba a deuda de unos milloncitos y luego los inversionistas me iban a dar dinero. $1 de cada $2 que se invierten... $1 de cada $2 que se invierten en América Latina. Esto fue un estudio hace un par de años. Venían de fundadores que estudiaron en Estados Unidos, en estas Ivy Leagues. O sea, porque los inversionistas estudiaron en Stanford, en Harvard, entonces pues, les da confianza dárselo a su gente. Y la tercera era haber trabajado en una de las grandes compañías de tecnología, Google, Facebook, Apple, Amazon. Esa era más sencilla, ¿no? Y aparece en Timing una ex emprendedora que habíamos invertido en ella cuando estaba en 500, que ahora estaba trabajando en Meta y estaban buscando a alguien para que estuviera basado en Ciudad de México, que construyera comunidades de desarrolladores y emprendedores, que pudiera estar en contacto con fundadores y startups y también en la industria de VC, pero que tuviera una experiencia particularmente en producto y parte técnica. Y fue como, ¡soy yo! ¿Soy yo? Dice Paulina Arreola ahí. Sí. Entonces nos conectó una amiga en común y dijo, mira, yo creo que es Paulina Arreola y si no es, ella va a saber quién es la persona. Si no le interesa a ella va a saber quién es la persona correcta.
Y empecé como que no lo sé y le decía a Tuli, le decía, no, Tuli, es que no sé, o tal vez estoy aquí un año y luego me voy, pero no sé. Y ella venía de lo mismo, decía, sí, Pablo, nos vamos a salir, vamos a ser emprendedoras otra vez, las dos. Pero entré como para descansar, para tener mi sellito, para después regresar al ruedo con ya trabajé en Facebook, pero en el camino me gustó y me quedé 4 años. 4 años. Sí. ¿Y cómo era justamente este día a día? ¿Cómo cambió? O sea, estos días de 13 horas de estar dedicada, de estar 100% resolviendo cualquier problema, digo, también los emprendedores en alguna medida eres un todólogo. Y cuando estás en una empresa hay toda una estructura detrás de ti, como de que yo recuerdo que llegas como artista casi a hacer ya lo que te toca y como que todo administrativo, todo de alrededor, a ti pues podemos decir que medio te va de madres, ¿no? Y entonces tú vas 100% a hacer el performance en tu skill que traes. Uh-huh. Entonces, ¿tú eso cómo lo viviste? ¿Cómo lo comparas? Creo que fue exactamente eso y lo tuve, me acuerdo, fue una de las preguntas en mi proceso de entrevista que me dijeron, mira, está este problema ficticio, ¿tú qué harías? ¿Y cómo lo resolverías? Y yo le decía, es que mi superpoder es que yo puedo hacer todo. Yo puedo ser contadora, yo puedo ser programadora, diseñadora de UX, repartidora. Yo lo que necesites, aquí yo te resuelvo todo porque está en mi ADN ya. Si hay un problema, corro y lo resuelvo porque soy todóloga. Fue que justo esa es la respuesta incorrecta, ¿no? O sea, estás rodeada de las personas, del contador más talentoso, del repartidor más talentoso, del diseñador de UX más talentoso, lo cual tú lo haces a medias. Entonces, como que fue un cambio a enfocarme específicamente en mis fortalezas, que antes era mucho pensar en qué no soy buena y a eso le voy a dedicar energía. No sé hacer finanzas, y mi compañía necesita eso, entonces me voy a meter a hacer finanzas en vez de enfocarme a dónde aporto más valor, que ya soy la mejor de todo este grupo y a eso le voy a invertir. Entonces ese fue un cambio completo entrando a Meta y la fantasía de esta narrativa de cambiar al mundo, porque aquí, o sea, esta es una plataforma que tiene 3 billones de usuarios. O sea, esto sí, cada cosa que haces y que sucede en Facebook cambia el mundo. Claro. Entonces fue como muy mágico. Yo me sentía como niña en dulcería cuando entré y es una compañía que uno de sus valores es transparencia y apertura. Entonces, de verdad, tú puedes entrar, ¿no? A donde sea a explorar. Entonces, sí, fue increíble. O sea, eso fueron, creo, las 2 cosas que me impactaron. Oye, Pau, y un tema también muy relevante que se me hace es como esto que dices del impacto a mucha gente, en automático 3,000 millones de personas. Cuando antes pues tenías un impacto tal vez pues, más pequeño en una ciudad y todo esto. Pero bueno, también dentro de la responsabilidad que tú tenías como CEO de todo el equipo, si tú no hacías tu chamba, se perdían los trabajos de todos, ¿no? Y se acababa y es como un impacto muy grande para pocas personas contra ya un impacto en una organización gigante en el cual uno pues igual y se diluye. O sea, si no está uno en una empresa gigante, pues ponen a otro y ya. Uh-huh. Eso es como que muy diferente, ¿no? Ahí eso, ¿cómo lo pensabas? O sea, te permitía estar más a gusto, también algo nuevo, también para darte este espacio emocional que necesitabas, ¿o cómo lo ves eso? O sea, definitivamente me dio aire justo para entender que era importante para mí, siguiéndole esta conversación de inteligencia emocional, como uh-huh. que era importante para mí, que drenaba información y bajo qué condiciones. O sea, estas grandes compañías de tech son increíbles y tienen equipos pensando todo el tiempo en cómo vuelvo a mis equipos, a mis empleados más productivos, más inteligentes, que aprendan más rápido, que imaginen cosas más complejas, resuelvan problemas más profundos. O sea, tienen todo un montón de sistemas sucediendo alrededor que, o sea, este aprendizaje me lo voy a llevar, no importa en dónde termine no podemos separar a las personas entre lo profesional y lo personal. Uh-huh. Entonces, ¿qué condiciones tiene que haber para que eso tenga éxito? O sea, a mí me permitió tener estos colchones alrededor de cuestionarme y seguir profundizando en cuáles son mis fortalezas. Mucho tema que es importante, y lo he hecho toda mi carrera, de temas de equidad y diversidad.
sí, Meta particularmente invierte un montón de eso en comunidades e iniciativas tanto internas como externas, pero el entender, por ejemplo, lo mucho que me estaba comiendo en mi productividad en estos otros ambientes donde no había reglas de convivencia y alineadas, aunque yo era una fundadora mujer y yo no sé si estaban las condiciones para que mi equipo pudiera operar y funcionar en época actual, y yo queriendo atraer a más mujeres, a más inversionistas, a más desarrolladoras. Eso fue como un gran aprendizaje de espacio y de enfocarte en tus fortalezas, definitivamente. Explorar nuevas cosas también, o sea, te permitió ese espacio. Total. Ok. Y regresar a mi lado personal, que aunque quería, no lo había logrado al 100%. También es en la edad, ¿no? Ya la forma en la que trabaja era mucho más inteligente. Entonces ya sabía que la respuesta para este problema más o menos iba por allá. Antes tenía que probar en 50 experimentos. Ahora ya nada más lo tengo por experiencia y porque la compañía permite datos, recursos, otras personas que son increíblemente inteligentes para reducirlo a 3. Mis hipótesis. Entonces te mueves muchísimo más rápido, lo cual es muy emocionante cuando quieres resolver problemas que nadie ha resuelto. Cambió tu rol de estar operativo y soltando madrazo a estar tomando decisiones. Sí. Así. Me encanta. Mencionas acá este mensaje, esta pelea que a ti te gusta pelear sobre la equidad, sobre, pues bueno, toda una serie de cosas importantes para ti, Pau. A mí me gustaría que profundizaras un poco en cuáles son las batallas de la Pau. Ay, no lo sé si es tan específico. Cambian a diario, pero sí creo que se van haciendo más pequeñas a mucho de mi identidad. Como que lo que siempre trato de descifrar es cómo hay más Paulinas. Porque soy muy bendecida y muy privilegiada con timing, con suerte, con condiciones, ¿no? que sucedieron. Algo que nos gusta hacer de ejercicio a mi papá y a mí es como ver el árbol genealógico y hacia atrás. Y las probabilidades de que yo esté hoy en este podcast en una de las grandes ciudades del mundo, trabajando en una de las grandes compañías, haciendo lo que me gusta y que me pagan por hacer algo que me da mucha felicidad, tengo una buena calidad de vida. Y es la probabilidad, pudieron haber pasado un montón de cosas. Entonces me gusta preguntarme qué podría hacer para que ese camino que yo tuve fuera más suavecito y cómo invito a más Paulinas a la fiesta. Si está muy ligado a temas de mujeres, es un tema muy cercano a mi familia, a mí. Mis dos familias son muy de mujeres y mujeres que fueron las que hicieron el cambio en sus contextos. Entonces es algo como un tema muy personal para mí, que es un tema muy de México 2022, ¿no? Hay mucho foco porque afecta la mayoría de estos retos a la mitad de la población. Y no somos los primeros, pero solo es una continuación de qué más podemos hacer. Muy ligado hacia temas de tecnología, porque como lo decíamos al inicio del podcast, para mí sí es una de las industrias que piensan en cambio, que piensan en movimiento de forma natural. Entonces tienen menos fricción justo a meter elementos nuevos que normalmente no participaban, que si lo comparo con la industria de mi padre, que es agricultura y sí, claro, pesca, ¿no? Es más difícil que cuestionen estas cosas y moverlo. Entonces creo que esos dos temas tal vez voy a elegir. Ok. Y dentro de esto, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál sería el mundo ideal si tú ganaras, Pau? Si tuvieras una varita mágica y todo cambiara, ¿cómo sería el mundo para ti? Ay, wow. Qué poder. Creo que cuando las personas tienen, primero es un espacio seguro. Creo que eso es muy importante, que empieza desde una niñez digna, que a veces pensamos que el reto es ya cuando somos adultos, ¿qué te tengo que dar para que tengas éxito en las condiciones del mundo actual? Que vivimos en una democracia, con un capitalismo. Creo que una infancia digna y donde la gente primero se sienta segura, donde la gente pueda hacer su versión particular que es. Creo que eso es importante, que yo
me sienta primero segura y que sé que si a mí me gusta el color azul y a ti el rojo, puedo expresarlo y estar en un ambiente en donde puedo traer el color azul. Y esto va desde pintarme literal el cabello azul. Sí. El humor es importante para mí, ¿no? Poder traer el humor en los diferentes momentos de mi vida. Y luego el acceso a soñar y que tengas los elementos para llegar más fácil a esa visión que tú tienes de una calidad, de una buena vida, que es muy distinto a cada quien, pero que tengas la oportunidad de imaginártelo, modificarlo y que el entorno, que todos nos aseguramos como sociedad y comunidad de llevar esos recursos para que lo logres. O sea, el común denominador sería algo así como la libertad. Libertad de ser quien eres, libertad del miedo, libertad de actuar como uno quiere, de soñar. Uh-huh. Y eso es el sueño humano, ¿no? Claro. Le rascamos y unos tienen más ladrillitos enfrente que otros se ven distintos. Entonces el reto de todos es cuestionarnos infinitamente todos los días, todo el tiempo, a identificarlos y que lo hemos hecho como humanidad. Siempre estamos mejor, pero mi particular, el tipo de piedritas que busco es hacia una comunidad muy particular, que son mujeres y a veces también comunidad LGBT, pero mujeres. Ese es mi corazón. Ok, buenísimo. Oye, regresando un poco como al mundo startupero y todo esto, a todo que te ha tocado trabajar en Facebook Meta. Me imagino que modelos de negocio y diferentes empresas, diferentes startups te ha tocado ver, pero a morir, ¿no? Y digo, se pueden innovar de maneras diferentes, el producto, en comunicación, en estructuración de las compañías, o sea, hay muchas formas de llegar al éxito, ¿no? ¿Cuáles son como los comunes denominadores que tú dirías que existen entre las compañías, entre las startups exitosas? Creo que, o sea, principalmente, o sea, hay un tema de sofisticación de las cabezas, sobre todo la CEO de las compañías, que son los que dictan el ritmo de lo que se va a construir, y aunque hay 1000 formas, medio ponen la línea de cómo se construye valor. Entonces creo que la sofisticación de esos fundadores es clave. Y sofisticación me refiero a que son más científicos que personas de negocio. Creo ese es los fundadores que a mí me emociona ver hacer su magia, porque van a producir valor. No importa si no es en el que sigue, pero van a producir valor porque tienen mente de científicos y donde no hay una verdad absoluta, sino es un constante testing, movimiento. Probar, experimentar. Movimiento, exacto. Entonces también es probable que una mente científico a lo largo del tiempo va a seguir adaptándose, que eso es lo único que sabemos, ¿no? Que hay movimiento y cambio. Y lo que pasa a veces es que sí, porque lo sabías, llegas y tienes éxito, pero las condiciones van a cambiar al día siguiente, en un año, lo que sea. Si no tienes mente de científico, creo que no vas a poder replicar ese éxito. Relacionado con una sofisticación de números y data. Ahora tienes acceso a esa información. Entonces, cuando veo que muchos emprendedores toman decisiones o sea, existe el gut feeling, ¿cómo se dice? La intuición. Sí. Pero hay gente que lo confunde como yo lo sé, entonces, y hay otra que se alimenta. Tienes que alimentar tu flora intestinal para tu gut feeling. Lo tienes que alimentar, y eso tienes acceso a datos. Personas que sí, que operan a través de información y datos irracional, también esos emprendedores tienen muchísimas más probabilidades de éxito por su lado científico, que está muy ligado. La otra es tu network de personas alrededor, es clave. No lo vas a poder hacer solo, aunque es bastante solitario. Al final sí te vas a tener que encerrar en tu cuarto, en tu oficina, a tomar decisiones, pero tienes que asegurarte de rodearte de personas muy inteligentes o de personas que tienen acceso a recursos, a personas, a movimientos para que llegues, porque como el tema es de timing, o sea, el elemento que menos tienes control, tienes que asegurarte que tienes las personas
para cuando ves que el timing es el correcto, puedas brincar inmediatamente. Y esto pues sí va desde cosas muy tácticas o no como en tener un ingeniero, con contratar un buen ingeniero, hasta el inversionista que va a hacer el cambio, hasta la persona que es una Paulina que está muy conectada y te va a encontrar a la persona correcta para cualquier problema. Entonces creo que un network es ahí muy importante. Oye, ¿y cómo cultivas este buen network? ¿Qué es lo que tú has encontrado como las mejores prácticas en cuanto a construir esa red? Tienes que estar ahí, ¿no? ¿Cómo es esta frase en inglés? You have to be there. Que creo es algo muy obvio, pero tienes que venir. Tienes que estar en Ciudad de México ahorita. Es doloroso. Si no vives aquí, lo hablábamos durante pandemia, ¿no? Que tú estabas en Cancún y yo. Te vas a regresar porque acá está el movimiento de gente. Entonces, o por lo menos una época del año vas a tener que estar acá. Entonces yo creo que tienes que estar ahí o donde sea que está tu meca, les digo, ¿no? Donde quieras construir, donde está esa magia, ese movimiento, tienes que estar ahí para meterte en esa inercia donde están esas personas discutiendo, porque a veces sí sucede en un café o en la conversación de pasillo, en el elevador, pero pues es más fácil que me tomes una junta, una llamada si estamos en la misma zona horaria, si estamos a unas cuadras de distancia. Tiene que ser un tema de buenas personas. Creo que sí, el sistema premia a buenas personas que son parte del ecosistema, porque sobre todo ciertas industrias, yo lo veo mucho en tecnología, eso es una historia más grande que la de nosotros. Entonces, cuando hay una manzana que se quiere jalar más agua, quiere jalar solo para su beneficio, el mismo sistema lo escupe, porque acá no se trata solo para que exista un unicornio, cuando sucedió lo de Kavak, no sabes la fiesta que hubo en LinkedIn de todos mis amigos, de todos mis colegas en tecnología, porque todos estuvimos trabajando para esto. No es mi unicornio, yo tengo mi compañía, pero todos estamos trabajando para este gran bien común que va a ser ahora más sencillo, que haya más unicornios y por eso esta explosión, ¿no? Es los primeros que se desbloquean. Entonces es un tema mucho de comunidad donde no solo tienes que venir a pedir hola, yo necesito mi network de inversionistas y talento y tú qué traes a la mesa. Creo que esas dos. Eso también, ¿no? O sea, hacerte de valor primero para tú ser de valor y no llegar pidiendo. Siempre, siempre. Correcto. Sí, y ahorita este tema que mencionas de ahí de Kavak, yo también me acuerdo cuando fue ese momento a mí que me tocaba desde la perspectiva de inversionista en la bolsa mexicana, que siempre la ves y ves a Argentina, más del 50% de la bolsa es tecnología. Ves a Colombia, hay alguna representación, ves aquí cero, ¿no? 0.0%, algo terrible, ¿no? Entonces sí es importante no solo aquí, sino en el resto de Latinoamérica, y que hay oportunidades de que también todos podamos invertir justo en estas empresas que nos dan mejor servicio, ¿no? Es así. Sí, que traen una derrama muy interesante de talento que se nos estaba yendo, entonces que existan estas compañías, es que se nos queda el talento y esos son multiplicadores, o sea, trae bienestar, trae dinero y temas de impacto de problemas muy de la región, entonces que sucederán estas, no importa exacto que estoy en Argentina o en Brasil, sí tema financiero de la bolsa, pero era del todo de que sabemos que la historia que teníamos sí ya está empezando a tejerse y ser real. Claro, ¿no? Motivacional, de que el emprendedor, si él pudo desde cero, yo también puedo, emocionalmente es súper poderoso. Importantísimo, ya que ves que alguien recorrió el camino, es como cuando corrían abajo el maratón abajo de las 3 horas, ¿no? Que ya después cualquiera lo hacía. Exacto, pero igual, era desbloquear eso. Es importante desbloquear esos candados que tenemos autocreados. Total. Oye, y en el proceso de innovación, tú estabas ya 100% puesta como emprendedora con estos rapid, quick testing ahí, si no, vámonos. Eso, ¿cómo es diferente en una gran compañía? Como es Meta. ¿Cuánto es un buen proceso de testing? Nada más en tiempo. No quiero comprometerte, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Pues es muy distinto. Lo hablábamos ahorita entre cortes del cámara.
es mucho de cultura. Es mucha cultura de cómo creas valor. Yo tengo mi estilo muy particular. Hay otros que les parece lento, otros que les parece muy rápido. Meta particular es rápido. O sea, tenemos una cultura hasta hace poco, o sea, hace tal vez unos 6 años, uno de nuestros valores era Move Fast, Break Things, que era muy famoso, acuñado por Mark Zuckerberg, ¿no? Con esta mentalidad de ingeniero, de ve y rompe las cosas que tengas que romper rapidísimo para que lleguemos a esa solución. No importa, luego limpiamos los platitos. Creo que he ido cambiando a, move fast, no rompas los servidores, ¿no? Y fue ahí moviéndose. Pero Meta particular es una compañía que todavía es muy experimental y es muy como startup de probar, mucho menos que era hace unos años por la escala que tiene la compañía. Sí. Pero no sé si hay no tengo una respuesta correcta, porque cambia de proyectos, de equipos, de producto, de la madurez del mercado donde vamos a abrir. Esto puede ser algo de unas semanas hasta años. O sea. Y platicabas hace rato también del tema, un tema que yo considero clave también, que es la transparencia. Y bueno, está mucho el ejemplo muy platicado de Google, cómo ellos abren los objetivos con los OKRs estos de Larry Page. Todo el mundo puede ver cuáles son los objetivos, ¿no? Del señor y cómo los va cumpliendo o no. Y así, pues bueno, se cultiva toda una cultura de, vamos, hagamos todo de la manera más horizontal posible, multidisciplinaria. Exacto. Cada quien sabe cuál es su responsabilidad, cada quien sabe qué es el éxito, cada quien sabe cómo está contribuyendo hasta el éxito de Google. Nunca me he topado esa información de Meta. Igual hay por ejemplo, está el otro lado de Apple, ¿no? Que es una cultura de secrecía total, donde hay muchísima innovación en las orillas, ¿no? Que bueno, así es como están haciendo lo del carro que se va a poner a los trancazos con los Teslas, y así es como han sacado muchísimos servicios recientemente, ¿no? Y cambiar de ser Apple Computers a ser iPod, iPhone, iPad, y ahorita lo más rentable de todos son los servicios y los wearables. Entonces, ahí más o menos cómo es y cómo ves tú las ventajas y desventajas de los dos modelos también. Algo que hablaba con un amigo recientemente es que es distinto construir software que hardware. Entonces los tiempos son distintos, ¿no? Si no hago la prueba suficiente y me explota el celular mientras estoy hablando porque Move Fast, Break Things, pues no está tan bueno a cool. Que, oye, el botón de like medio tiene un pixelito roto porque había que ponerlo allá afuera. Son distintos. Por eso las compañías, aunque son grandes compañías de tecnología, o si metemos a un Tesla, la licuadora, tienen tiempos distintos. Por eso un Facebook, un Meta con un Google son más similares porque son compañías que construyen software. Lo mismo, un Amazon tiene una cultura del... todo el tiempo tiene que estar optimizándose exacto. Y esto es, y ellos lo miden mucho hacia ahorro o aumento de ventas, ingresos. Todo se tiene que ver reflejado a eso. Entonces, cada compañía tiene su cultura y su prisa. Tal vez son más similares un Amazon, un Google, un Facebook, Apple por eso particularmente. Ok. Son más lentos, secretivos. Y entonces temas de ventajas y desventajas de simplemente están en negocios diferentes y entonces por eso tienen que ser así las cosas. Están en negocios diferentes, líderes de industria, puedes tomarte, pues sí, un ritmo distinto. Por ejemplo, parte un ejemplo en asistentes de voz, ¿no? O sea, tenemos Alexa, está Siri, está Meta tiene su propio Google. El más que tiene más experiencia y datos y sofisticado es Alexa. Entonces, la forma en cómo operan, qué tan públicos son muy distintos que los que están iniciando. Entonces, son mucho más públicos, por ejemplo, con la información que están poniendo en el mercado porque quieren generar certidumbre con los desarrolladores. Es decir, voy a ser muy transparente, desarrollador, para que tú
tengas certidumbre y te vengas y construyas en mis plataformas. Pero si yo tengo el poder en cierta vertical industria, pues ya me gané esa confianza, ya solo te voy a dar la información que necesitas para que operes y no te voy a llenar de ruido porque tú eres un desarrollador muy distinto, no vienes aquí a aventurarte. Entonces hay elementos, creo que de considerar que no son manzanas con manzanas. Oye, Pau, también quería comentar acá contigo, era dentro del proceso de innovación, hay una historia que a mí me encanta de cuando en Apple estaban creando pues la Mac, ¿no? La Macintosh, que justamente Steve Jobs sale y dice que había una elección entre ser un pirata o enlistarse a la marina. Y él escogía siempre ser un pirata. Y en el equipo, otro de los ingenieros ahí, Steve Capps, agarró una tela y le puso ahí su bandera pirata y le puso un parche de manzana en el ojo y estaban ahí los piratas aislados de todo lo que era Apple ya, generando este producto nuevo que era la Mac, pensando diferente, que eso es de innovación, ¿no? Pensar diferente, hacer cosas nuevas y mejores. Ahorita, ¿qué es lo que tú crees que en estos momentos es la mejor forma de hacer diferente para hacer un cambio? Con la situación como es, que es más complicada que lo que estuvo siendo durante el año pasado, donde llovía el dinero, ¿qué se tiene que hacer más fuerte? ¿Qué se tiene que hacer mejor? Es que son estilos y formatos, ¿no? De cómo resuelves el problema. Yo personalmente creo que echándole dinero al problema no es la solución. Por eso o sea, Apple siempre es la compañía, ¿no? Y no solo Apple, es Steve Jobs cuando hablamos de innovación, que a veces a mí me gusta dejarlo fuera de la mesa porque ese señor era un semidios, ¿no? Era un genio y luego yo me quiero comparar ahí y digo, no, pues bueno, tú... Espérate, date tiempo. Tranquila, eres otra cosa. A mí me gusta las compañías que operan con un foco mucho, con resultados claros. Con esto que hablamos ahorita de la visión y de cómo vas a medir ese éxito, creo que es súper importante. Y me gusta cuando tienes menos recursos. Creo que lleva mucho hacia la creatividad. Y no solo a veces es de dinero, pero si tenías un equipo de 50 desarrolladores y ahora solo son 12, solo tienes que... Es priorización, porque a veces lo que pasa en innovación es que los problemas y las formas en las que puedes cambiar son infinitas, pero tienen un diferente nivel de riesgo, de valor que van a poder aportar, de probabilidad, de timing. Entonces tienes que volver como los buenos son excelentes en esa priorización. Y a veces lo vemos en productos muy complejos, no sé, un Rappi, ¿no? Si usuarios en LATAM escuchan esto, que hay 1000 cosas pasando, pero su equipo es muy de datas y priorización y hacia dónde invertimos. Y a veces me preguntaba, oye, ¿qué tanto esto? Es que tienen un montón de dinero estos fundadores, entonces se te pueden dar la fantasía de tratar de resolverlos todos al mismo tiempo. Yo creo que eso es más... Me gusta un solo problema, un solo objetivo y todos nadamos hacia ese barco que medio nos empujó estos últimos 3 años, ¿no? A veces no era, tal vez había dinero en la región y para la innovación, pero no había distribución, pero no había ciertos puntos de venta, pero no había una contratación más rápido, pero había puntos de fricción y nos hizo sacar nuevos casos de uso, nos hizo desarrollar talento, nos hizo descubrir que había un tema de productividad muy bueno de trabajar desde casa. Entonces, yo creo que a veces tú como director, como CEO, tienes que quitar esa sensación de abundancia, aunque la haya tal vez, y ser como muy duro para empujar esa innovación. Y tiene que ser un problema muy específico, que a veces creo que, o sea, es muy de los principios y recomendaciones de emprendedor y pregunta el por qué hasta que llegues al específico. Es súper
importante eso. Es muy obvio, pero si no tienes la respuesta de qué estás resolviendo realmente y cuál es la raíz, pues probablemente no le vas a pegar al centro de ese problema y nada más estás pegándole una de las lunitas de ese planeta, lo cual es valioso, ¿no? Ese mejora del 10%, pero lo que quieres es 10x. Inventar. Si es lo que quieres de innovación, ¿no? O esto es tu pasión de moverlo 180 grados, tienes que irte al centro. Y normalmente no es algo sencillo. O sea, es lo más sucio, lo que nadie lo ha hecho, lo que ha tenido un montón de dinero y no ha sucedido, lo que los bancos, lo que los gobiernos, lo que los Walmarts han tratado de resolver y no han podido. Tu magia es que tienes recursos limitados, pero no tienes los traumas, las barreras de cómo se hacía antes. También siempre les digo eso, no veas competencia. No te metes, ni descargues la competencia o el servicio. Te va a ensuciar. Te contamina. Te contamina, exacto. Sí, fíjate que esto de pensar en el problema creo que ya se ha vuelto un tema recurrente y es 100% verdad, porque creo que muchas veces cuando estamos con una solución propia, como emprendedores, en algunas cosas decimos que el problema es diferente de lo que verdaderamente es y no vemos el valor de los participantes como están. Por ejemplo, hay muchas plataformas que dicen vamos a matar a los intermediarios de alguna manera. Los intermediarios también dan un cierto valor y es un error brincártelo, el saber y el identificar perfectamente bien el valor que están dando. Ese es un ejemplo, pero es un tema de definir bien el problema, al final de cuentas todo, ¿no? Yo siento... Se queda muy superficial, pues, que normalmente lo dejamos como un tema de conveniencia, es que no es lo suficientemente rápido, no es lo suficientemente barato. No hay transparencia. No. Existe esta versión de cómo hacemos las cosas, es la mejor que hay. O sea, tampoco somos estúpidos, ¿no? Y tomamos la peor opción. O sea, esto es la mejor forma que el sistema, que la humanidad, que los líderes encontraron para resolver el problema. Sí. Entonces, también hay esto que conozco emprendedores como, no, es que nomás cambia el botón de aquí era a la derecha. Exacto, es que tenías que quitar al intermediario. Ese es el problema, por eso te sale tan caro el boleto de avión. Oye, existe por algo, porque es un tema de riesgo en pagos y el gobierno y la distancia y infinito. Por algo existe de esta manera. Claro. Obsesionarte un poco ahí para encontrar esa raíz que puede tomarte años, pero saber que ese es tu objetivo, lo único en lo que tienes que pensar. Oye, Pau, todo esto yo estoy seguro que no solamente lo has aprendido dentro de tus MBAs, sí, trabajando, sino yo sé que eres una lectora voraz, ¿no? Ahí, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta leer? Algunos libros también de negocios, ¿le varías también tantito? Cuando me preguntaste al inicio como de qué son 3 cosas que me definen, una era que la capacidad de conectar cosas que no hacen sentido, que no son tan obvias. Sí. Yo creo que probablemente vas a producir innovación o encontrar la respuesta a un problema. Si es un problema financiero, probablemente no va a venir del libro de finanzas. Si quieres generar innovación y hacer una mejora, va a venir de otro lado de inspiración, leyendo sobre neurociencia, leyendo sobre sistemas de logística en la India, o leyendo sobre una novela de un pueblo en la Patagonia. Yo creo que de ahí viene esa magia donde probablemente va a salir. Y esto, lee de las cosas que te hagan, o sea, la inspiración no viene, no es el primer momento. La inspiración es el resultado de un proceso cuando ya estás activo. Entonces creo que siempre metiéndole información y nuevos datos para que tu cerebro se mantenga alerta a conectar esos puntos es muy importante. Entonces les tienes que cambiar a tu cerebro la información que llega. Si no, se acostumbra, ¿no? Entonces solo veo presentaciones de PowerPoint o Exceles o libros sobre... libros de negocio. Diseño, exacto. Uh-huh. Sirve con una base cuando vas de 0 a 1. Claro. Lee al experto. Pero después solo mantente inspirado y qué es lo que no estaría leyendo Paulina
hoy normalmente. Y de qué no sé, seguramente algo me va a ayudar a conectar, a trabajar mejor con mis pares, a yo tener mayor paz mental, a pensar en otros casos de uso que no lo habíamos pensado para el producto, a mejorar la historia porque ahora lo voy a conectar con esta otra narrativa que se inspiró esta otra persona para otros casos de uso. Para mí funcionan las letras para tomar información, encuentren qué es pero siempre variedad, creo que será mi recomendación. Variedad. Y el último libro que leíste que dijiste, wow, este estuvo cañón, ¿cuál fue? Ahorita voy como a una tercera parte de Book of Disquiet, se llama en inglés, pero en original está en portugués. Y el autor lo nombró como el libro más triste de Portugal. Este autor ya está muerto y murió siendo no exitoso, o sea, no supo en lo que se transformó su legado. Pero, por ejemplo, es un libro muy triste de una manera personal, de una persona con una profunda depresión, pero me está llevando a cuestionarme temas de emociones y sentimientos, pero la forma en la que escribe esta persona, lo que hay en su cabeza, a mí no me está llevando a explorar tal vez emociones de tristeza o de soledad, sino me estoy esforzando a ser más sofisticada en describir lo que pasa en mi cabeza. Pues ese libro me está impactando un montón en eso. Y que nadie lo ha leído en mi entorno. Uso Goodreads, esta aplicación, entonces siempre veo quién lee lo que ya leí o va a leer y los empujo para poder comentar. Pero aquí es algo muy solo, lo cual es algo que no pasaba hace mucho tiempo. Creo que ese libro y algo menos denso. Menos denso, sí, no es para todos esa lectura. Yo le estoy tomando mi pausa. Ese libro que se llama What If We're Wrong, que ahorita lo estaba leyendo antes de traer este podcast, que lo estoy disfrutando muchísimo, que creo que va mucho con esta conversación, que es lo que sabemos es que todo cambia, entonces nuestro trabajo un poco queremos predecir el futuro, ¿no? En nuestros empleos y seguro la gente que está teniendo esa conversación. Anticipar. Y lo que me sigue ejercitando mi cerebro este libro es lo que crees no va a ser. Y entonces asegúrate de entonces pensar de maneras opuestas o salirte de ese espacio. Que las cosas que hoy valoramos probablemente no van a ser las mismas. Porque algo que sucedía era que los cambios antes sucedían generacionalmente. Entonces, si a nosotros nos gustaba cierto tipo de música, el rock and roll, el rock, se muere esa generación, bueno, hay otra cosa nueva, ¿no? Uh-huh. Y se rompen y ahí es cuando suceden los cambios. Algo que está sucediendo por primera vez en la humanidad es que que suceden cambios dentro de una generación. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tenemos que movernos mucho más rápido y decir, bueno, hoy estos son los temas sociales que hoy nos interesan. Hoy las mentes brillantes, los Steve Jobs, las Paulinas que yo quiero replicar, yo estoy preparándolas para como yo era. No, ya no existen, ¿no? Las condiciones cambiaron. Entonces, es cómo nutres ese talento, cómo lo encuentras, cómo desarrollas soluciones. Ahorita se está construyendo el Web 3.0 y metaverso. Estamos invirtiendo en algo, construyendo que no sabemos qué va a terminar, qué va a ser. Y la gente se siente muy incómoda con ese pensamiento de que, ¿pero qué es el metaverso? No sabemos, pero vente, súbete al barco, vamos a hacerlo. La gente se siente muy incómoda con eso. Entonces este libro me gusta, What If We're Wrong, es una serie de ensayos que justo me están haciendo mi músculo de no estar muy cómoda y que se me cicatricen ciertas ideas, se queden ahí, cuestionar infinitamente. Claro. Y en el aspecto personal, Pau, algo que me compartiste y que me cambió la vida fue justamente el tomar a uno de tus, no sé si llamarles coaches o bueno, no sé cómo decirle, tú me dirás, pero con este tema de la terapia de la luz, con Guillaume, que vamos, yo siento que en 2 sesiones me permitió ver un problema que yo tenía desde que medía 50 centímetros y me ayudó muchísimo y me cambió la vida. ¿Nos podrías platicar un poco sobre la terapia de la luz y sobre esta experiencia con Guillaume?
sea, creo que va muy ligado. O sea, mi forma de vivir mi vida es probar todo. Probarlo una vez y algo me va a servir esa biblioteca. Soy una coleccionista de experiencias. Entonces en mi vida se apareció esta persona que traía como una forma de explorar, de terapia, de espiritualidad. ¿Qué es? ¿Cómo le decimos a Guillem? Yo le digo que es como medio brujo, medio chamán. Y me hacen carrilla a mis amigas que les digo, oigan, voy a ir con mi chamán, voy a hablar con mi chamán. Y dicen que suena eso muy pretencioso, pero él se autollama brujo. Trabajaba antes en marcas de lujo, entonces su eslogan es de lujo al brujo. Ok. Y me encanta, o sea, fue mi roomie en mi primer departamento cuando llegué a Ciudad de México hace 10 años. Y me encanta estar cerca de personas que hacen cambios que no hacen sentido, que tienen intereses que no hacen sentido. Entonces, de lujo al brujo, me encantó ver a mi amigo después de 10 años que ahora estaba obsesionado con este tema de espiritualidad y de ayudarle a la gente a conectar con temas de energía y de irse para adentro. Y lo que me encanta de él es que él es como que un poquito de todo. Y yo soy así de, no hay nada firmado en piedra de que esta es la oración, es a las 11 de la noche, que es de color rojo, sino que otra vez es una constante experimentación y que creo que su magia es, pues a ver, tú encuentra, Pau, ¿qué es lo que te funciona? ¿Te funciona tomarte un jugo de apio en la mañana? ¿Te funciona dormir 10 horas? ¿Te funciona hablar con tu mamá una vez a la semana? ¿Te funciona escuchar rock 2 horas? Que encuentra qué es eso que te va a hacer ser la mejor versión que tú quieras. Uno sabe, ¿no? Cuando estás en paz. Sí, por eso lo sentiste. 100%. 100%. Digo, a mí personalmente, en mi primera visita con él, yo lo sentí como más terapia fuera de lo que me hizo acá con los movimientos y tal. Sí. Fue lo que me dijo. O sea, y me vio y me diagnosticó lo que era mi problema, que verdaderamente sí lo era. Que era un rencor con mi papá. A través de hacer una práctica de escribir una carta con como el resentimiento que yo tenía tan profundo que yo ni lo sabía y que me tomé 3 horas en escribirla y dije, wow, a través de escribir me conocí. Y luego quemarla, eso fue un gran paso gigante en que yo pudiera tener un camino sostenible a ya no tener ansiedad. O sea, verdaderamente me cambió la vida. O sea, porque tener ansiedad es una cosa horrible, ¿no? Entonces, sí, pues justo comparto mucho. Sí, yo dejé de fumar, yo abrí caminos y fue muy mágico. Yo creo que ese señor es como su 4ª vida, o en realidad tiene 200 años y no nos ha dicho. Pero sí, leí hace, yo creo que va a ser un año, un libro de Naval, el fundador CEO de AngelList, que es esta plataforma enfocada mucha inversión y emprendedores. Y me gusta, o sea, me gustó esta pregunta porque creo que a veces vemos a las personas de manera muy bidimensional, ¿no? Entonces eres muy relacionado a la profesión, de que eres un economista, eres un financiero y chilango. Ya, listo, suficientes datos. Eso eres tus 2 cosas, ¿no? Sí. Y así cada una de las personas. Bueno, Paulina trabaja en tecnología y es una mujer que ahí anda en las marchas. Metes al molde. Y cuando lees libros de los expertos, de los grandes CEOs o personas con mucho éxito, es muy bidimensional, ¿no? Se va, bueno, cuando era niño y luego cómo se hizo esta persona exitosa y listo. Su libro está dividido entre dinero, filosofía y espiritualidad. Y daba como su camino y experiencia en cada una de esos como pilares que para él era importante, que no puedes ver solamente mi éxito profesional sin ver mis otras experiencias que fueron con filosofía y de crear mis valores y por qué hago lo que hago y cómo lo hago y en dónde pongo mi energía, y luego una parte espiritual que para él era muy importante, ¿no? Uh-huh. Entonces me gustó esta pregunta porque creo que hay que cuestionarnos y si cuando alguien te inspira, explorar qué son esos otros lados, que creo que va a ser más enriquecedora esa inspiración. Claro. Y hablando de inspiración, Pau, ¿tú a quién admiras? ¿Quién es tu modelo a seguir?
Ay, me hicieron la pregunta en un podcast hace un par de años y la respuesta que di no me gustó. Ay, no lo sé, creo que cambia. Creo que no existe, no tengo una persona, justo porque somos personas bidimensionales y no perfectas. Creo que cambia dependiendo de lo que quiero para lo que quiero que me inspire. Leí un libro sobre cómo cambiaban los movimientos sociales a través de marchas y ahora suceden en redes sociales, ¿no? Y decía cómo antes había estas figuras donde, no sé, Martin Luther King o algún presidente o algún artista, y ahora somos mucho más homogéneos y comunitarios. O sea, sí, me inspiran las mujeres en mi vida que no tienen cara y no tienen nombre, pero que salen a marchar, que comparten un post, que hacen una denuncia anónima. Me inspira ese movimiento que tengo alrededor a que son miles de voces que se hacen una sola, y que no me siento sola y que me siento parte de ese movimiento. Me inspira todas estas también personas y mundos que veo en mi LinkedIn o en mi Twitter, que están construyendo startups, que están construyendo compañías y valor y productos que nadie se había imaginado. Me inspira las personas con las que trabajo ahora en Meta, que son más de 100,000, pero que veo cómo funciona y se ve en 3 productos, tal vez algo muy simple, pero veo todo ese monstruo acá atrás. Me inspira mis vecinos en la Ciudad de México, de cómo esta ciudad está en pie a pesar de todo el caos, y ya soy chilanga, cumplo este agosto 10 años. Creo que son grupos, creo que nadie somos tan superhéroes, pero en grupo. Sí, pues claro, como el poder de las masas es impresionante, y creo que justo cultivar esa habilidad de encontrar inspiración en la fuerza de los demás, y que no tiene que ser una figura en específico, porque como dices, nadie es perfecto. También trepar. Es muy lejano. Si digo Steve Jobs, si digo Yuval Harari, si digo cualquiera, es muy lejano, y a veces eso no logra traducirse en inspiración porque está muy lejos, y compartimos una mínima ahí en diagrama de Venn. Me gusta personas más cercanas o en bola. Hay que hacer montoneros. Claro, de acuerdísimo. Y bueno, ya aquí nos vamos acercando al final, Pau. Y ahí yo te quisiera preguntar un poquito, varias preguntas ya para cerrar, pero justamente creo que en este tema me interesa personalmente conocer como tu perspectiva entre si a ti te gusta más ser pirata, ser más espíritu libre, emprendedor, o te ves más de largo plazo estando pues, en una compañía durante años y años y años. ¿Qué es cómo la ves hoy en día? Que esto cambia, ¿no? O sea, creo que es más tu identidad que en el espacio en donde estás o en las características. Yo soy pirata completamente. Creo que he encontrado, y por eso fue mágico de estar ahora en un corporativo, en una empresa, pero que me permite ser emprendedora pirata. De cierta manera. Sí. Claro, porque me dan problemas que no tienen instrucciones y que me dejan hacerlo a mi estilo, porque no hay otra Paulina. No hay otra Paulina de todas las cosas que platicamos que haya tenido esa experiencia, que le interesen los temas, que esté en América Latina. O sea, solo Paulina puede resolver este problema de esta manera. Que creo que eso es ser pirata. No claro. Hay instrucciones. Entonces creo que encontrar el espacio no lo puedes hacer, porque puedes ser emprendedor, pero la estructura, como les hice, tienes unos inversionistas que cada que das vuelta a la hoja tienes que avisar y ellos aprueban, y tu board de tu empresa, de tu startup, lo hablábamos ahorita de que hoy ando de niñero, es distinto. Entonces creo que encontrar dónde es tu espacio para hacer. ¿Cuál era el contrario de pirata? Pues enlistarte a la marina. Enlistarte a la marina, exacto. No, yo soy... Creo que
si no estás del lado de la historia si no estás del lado de ser pirata, lo hablábamos, si no estás del lado de ser pirata, estás del lado perdedor de la historia, porque el mundo se mueve. No hay nada que nos haya demostrado que las cosas permanecen, de nada, que las cosas van a permanecer en el estado actual. Nada, piénsalo en religión, en política, en temas sociales, hasta en el clima. Piensa en lo que sea, nada permanece. Entonces, si no estás en el lado pirata, no estás en el lado correcto, creo yo, de la historia. Correcto. O sea, ahí te van a arrasar. Esto pensando como liberal contra conservador, ¿no? Exacto. De idea, de mentalidad. Sí, vas a estar como de que, ella era del grupo que pensaban que tenía que permanecer y que las cosas en las que se hacían eran las correctas y nunca ha sido así en la historia. No será. No será. Y creo que se ve cada vez más rápido. O sea, la evidencia está ahí. Exacto. Oye, Pau, si pudieras regresar a justo cuando te acabas de venir aquí a la Ciudad de México y decirte a ti, Pau chiquita, hey, aprende esto, que esto es lo que más te va a servir en esta próxima década que vas a estar pues haciendo todo lo que vas a estar haciendo. Todo va a ser más rápido, mejor. De alguna manera vas a estar mejor. ¿Qué sería ese consejo que te darías? Que las pausas y las pausas son necesarias, que necesitas silencio para poder escuchar tu propia cabeza. Si no, no hay forma. Justo mi propia recomendación de rodéate de un network, desarrolla ese network, lo llevé al extremo y creo que no me paré a escuchar a mi mente hasta hace 3 años. Creía que eso era una pérdida de tiempo y que podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces creo que definitivamente todo hazlo igual, todo hazlo, está increíble. Sí, y haz lo mismo exactamente, pero creo que solo detente, respira y escucha tu cabeza. Nadie, eres tú, nadie te va a conocer mejor. Escúchate, ¿no? Y vas a terminar en el lugar correcto. Buenísimo, Pau. Y ya por último, si pudieras decirle o recordar de algo a las 8,000 millones de personas que hay en el planeta Tierra y que decimos casa, que pudiera hacer un cambio, que hiciera un mejor día con día, así en la mañanita temprano, ¿qué sería? ¿Qué les dirías? Me gusta recordarme todo el tiempo de que los humanos somos buenos, que creo que lo hemos olvidado últimamente, pero siempre asume que las personas con las que interactúas siempre son buenas y que todos estamos operando pensando en el bien. Creo que pensamos que siempre alguien nos quiere chingar o está pensando cómo aprovecharse. No es cierto. El humano es bueno. El humano siempre opera para el bien. Y creo que si así interactúas, te enfrentas a la vida pensando en que todos son buenos y lo hacemos para el bien, vas a vivir mucho más tranquilo, vas a conectar mucho mejor, vas a crear cosas mucho más hermosas y valiosas. El humano es bueno. El humano es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Creo que alguna vez lo platicamos y sí, justo este ejercicio de preguntarnos nosotros dos, ¿cuánto tiempo pasas pensando en cómo chingar la vida a alguien? La verdad, o sea, 0, ¿no? Y eso yo creo que si lo preguntamos alrededor a las personas, la respuesta es la misma. Tal vez alguna gente que, pues por ciertos problemas o algo, pues está pensando en ellos, pero no en cómo chingar a uno, ¿no? Entonces, creo que sí, justo a operar bajo este filtro es valiosísimo, Pau. Vas a crear valor, vas a crear conexiones genuinas, vas a pasar menos tiempo peleándote en Twitter, en Instagram, buscando pelear y vas a terminar en espacios de creación. De colaboración. No vamos a ver que a ti te gusta el rojo y a mí el azul, sino que vamos a ver que eso es solo 1% de lo que pensamos distinto porque lo hacemos operando lo mejor posible para nosotros y nuestras comunidades. Te la vas a pasar
muchísimo mejor y hay que reírnos. Hay que reírnos. Si no te reíste hoy, búscate un videito ahí de algún adopción de un perrito o algo así. Y al día siguiente lo volvemos a intentar. Entrena tu algoritmo. Ya está muy buenos. Bueno, Pau, ahora sí, ya con esto terminamos. Esta es la edición más larga de Rompiendo el Molde hasta el momento. Tenía que ser. Tenemos que romper cosas. Teníamos que romper el molde también en este podcast. Estoy encantado de todo lo que me enseñaste aquí, de todo lo que pudiste compartir también desde la vulnerabilidad, platicarnos todo sobre tu vida, sobre esta experiencia también tan vasta de abrir ese primer fondo aquí, de empezar a romper, como dices, ¿no? Estos paradigmas en México. Muchísimas gracias por compartir. Verdaderamente ya sabes que yo como persona, como amigo, como todo, eres de las mujeres con las que yo más disfruto estar, y ahorita nos vamos a seguir yéndonos a comer bien a gusto. Grabar. Ya sin grabar, pero de verdad, gracias por todo, gracias por tu amistad, por tu confianza siempre. Eres súper importante en mi vida y te agradezco muchísimo estar aquí. No, gracias, y gracias a los que escucharon hasta ahorita mi historia. Nos vemos del otro lado de la pantalla o el audio. Gracias, Pau. Nos vemos.